El caballo paralizado se preparaba para su destino inminente. Pero en ese momento, una niña de 6 años descubrió algo sorprendente. Una espesa niebla envolvía los campos sobre los cuales se alzaba el establo. El aroma familiar de la tierra, húmedo y fresco, impregnaba el aire matutino. Las hojas otoñales, teñidas de tonos rojos y cobrizos, danzaban suavemente con el viento, creando un espectáculo natural de serenidad. Dentro del establo, los caballos comenzaron a despertarse. El ritmo de los cascos golpeando la madera resonaba por los pasillos, mezclándose con el murmullo de los cuidadores y el crujido de las puertas que se abrían entre los animales. Entre todos los caballos del establo, destacaba un semental que era considerado una leyenda. Con solo 8 años, ya se había hecho famoso por su belleza y singularidad. Su pelaje brillaba como bronce pulido bajo la luz del amanecer, y sus ojos, de un reflejo profundo, revelaban inteligencia y valentía. Este semental era uno de los competidores más prometedores en las carreras de velocidad y resistencia. Aquella mañana, como muchas otras, estaba listo para su entrenamiento diario. El cuidador le colocó el cabestro y pasó las manos sobre su cuello musculoso. Parecía que sería otro día más de gloria, pero el destino tenía otros planes para el joven Spirit. El entrenamiento transcurría con normalidad, sus pasos eran firmes y controlados. Sin embargo, en un instante, algo sucedió. Tal vez fue un ruido inesperado, el susurro de un pájaro asustado o un conejo corriendo entre los arbustos. Spirit se tensó, sus orejas se alzaron y sus ojos se abrieron de par en par reflejando un miedo incontrolable. Antes de que alguien pudiera reaccionar, se encabritó y giró violentamente en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, Spirit se soltó de las manos del cuidador. Un fuerte golpe resonó en el establo, y en el silencio que siguió, todos contuvieron la respiración. Spirit yacía en el suelo, y por un momento, nadie pudo comprender qué había sucedido. Intentó levantarse, pero algo estaba terriblemente mal. Sus patas traseras no respondían. El cuidador corrió hacia él, su corazón latía con fuerza. Intentó ayudarlo a ponerse de pie, mientras otros trabajadores y cuidadores se acercaban rápidamente, con rostros llenos de pánico. Spirit hizo un segundo intento desesperado por levantarse, pero sus patas traseras parecían no funcionar. Un escalofrío recorrió la espalda de todos los que observaban. Algo iba realmente mal. El veterinario del establo, el doctor Santiago, fue llamado de urgencia. Cuando llegó, su expresión era sombría. Con manos expertas, examinó cuidadosamente el cuerpo de Spirit, presionando algunas zonas con cautela. Cuando tocó la parte baja de la columna, el caballo dejó escapar un profundo gemido de dolor. No cabía duda de que algo grave había ocurrido. «Necesitamos hacer pruebas inmediatamente», dijo Santiago con voz tensa. El tiempo parecía alargarse mientras todos esperaban los resultados. Los empleados del establo se reunían en pequeños grupos, murmurando entre ellos. Nunca antes en Valle Dorado habían visto una lesión tan devastadora en un caballo como Spirit. Él no era solo un caballo, era el símbolo de aquel lugar. Horas después, Santiago regresó con la noticia que todos temían. Spirit ha sufrido una lesión grave en la columna, dijo con un suspiro. La inflamación está presionando su sistema nervioso, por eso no puede moverse. El dueño del establo, Jorge, pasó la mano por su cabello, intentando procesar la noticia. ¿Se recuperará? Santiago vaciló antes de responder. Debido a la inflamación, ha perdido completamente la movilidad en sus patas traseras. Si en los próximos días no hay mejoría, tendremos que tomar una decisión difícil. Tal vez tengamos que considerar la eutanasia. Sus palabras fueron como un puñal en el corazón de todos. El silencio en el establo era cruel.
Los caballos no podían vivir sin moverse. Necesitaban ponerse de pie para que la circulación sanguínea funcionara correctamente y alimentarse bien para evitar úlceras mortales. Si Spirit no lograba levantarse, no habría otra opción que dejarlo ir. Los días siguientes fueron una lucha constante por salvarlo. Le administraron medicamentos, realizaron terapias de masaje, pero nada parecía ayudar. Spirit cerraba los ojos con más frecuencia cada día. El tiempo pasaba y la desesperación crecía entre los empleados. Ya evitaban acercarse al establo, incapaces de enfrentar la realidad. Incluso Jorge comenzó a pensar que lo mejor sería acabar con su sufrimiento. Pero todo cambió 3 semanas después, cuando una niña pequeña apareció en el establo. El sol comenzaba a ponerse cuando la figura de una niña se presentó en la entrada. Dulcinea. Caminaba lentamente con una mochila casi del mismo tamaño que ella. Su cabello castaño estaba trenzado en 2 coletas. Sus ojos brillaban con determinación, y en su mochila llevaba un pequeño tesoro, zanahorias y manzanas. Sin dudarlo, se acercó al box donde estaba Spirit. Para ver por encima de la puerta de madera, tuvo que ponerse de puntillas. Y ahí lo vio, el imponente semental que antes irradiaba fuerza y poder, ahora parecía frágil y sin vida. Dulce no dijo nada. Simplemente abrió su mochila, sacó una manzana y se la ofreció a Spirit. Lo que sucedió a continuación dejó a todos sin aliento. Spirit bajó la cabeza y tomó la manzana. Un gesto simple, pero con un profundo significado. «Tú vas a mejorar», susurró Dulce con una sonrisa. Nadie podía imaginar en ese momento cuánto cambiaría todo gracias a esas palabras. El establo Valle Dorado estaba sumido en la incertidumbre y la melancolía. La presencia de Spirit, que antes era el alma del lugar, ahora se había convertido en un recordatorio constante de un futuro incierto. Los cuidadores pasaban por su box con miradas de tristeza. Su pelaje cobrizo aún brillaba, pero sus ojos, que alguna vez reflejaban determinación y coraje, ahora eran opacos y sin vida. Los pasillos parecían vacíos. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Logrará Spirit levantarse de nuevo? ¿O su viaje terminará aquí? Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal. Eso nos ayudará a seguir creando más historias increíbles como esta. Activa las notificaciones para no perderte el desenlace de esta batalla. Es intrigante pensar, ¿qué pasará después? ¿Hay algo más que podamos hacer? ¿Cuánto tiempo más podrá resistir así? Tal vez lo mejor sería terminar con su sufrimiento pronto. Pero una niña de 6 años, con 2 trenzas y un corazón lleno de esperanza, estaba a punto de cambiar el destino de Spirit. Ella ya lo conocía antes del accidente. Había observado sus entrenamientos y se había maravillado con la forma en que corría y saltaba con una gracia casi mágica. Era el caballo que todos admiraban, veloz e imponente. Pero ahora yacía inmóvil, condenado a un destino cruel. Los adultos lo miraban con cariño, pero también con cierto escepticismo. Después de todo, Dulce solo era una niña. Cuando era niño, los días pasaban y Dal seguía observando a Spi. En este proceso, comenzó a notar pequeños detalles que nadie más veía, como Spi aún se movía cuando escuchaba su voz, el brillo contenido en sus ojos cuando intentaba mover las patas, incluso sin éxito. Todavía quería luchar. Una noche, mientras estaba sentado en la mesa de la cocina de su casa, Dal escuchaba a su tía Estefa hablar sobre un paciente en el hospital donde trabajaba. Se trataba de un hombre que había sufrido un accidente, pero podía recuperarse con fisioterapia y equipo especial que lo ayudaría a aprender a caminar de nuevo. Dulce abrió los ojos de par en par y su rostro se iluminó con emoción. «Eso funciona para las personas», dijo ella.
Y muchos pacientes se benefician de ello. Estefanía, la fisioterapeuta, asintió y en su rostro apareció una expresión de sorpresa. ¿Y para los caballos?, preguntó con curiosidad. Dulce rió en silencio, como si nunca hubiera considerado algo así antes, pero su mente ya estaba ocupada en otra cosa. Si algo podía ayudar a las personas a volver a caminar, ¿por qué no crear algo similar para los caballos? A la mañana siguiente, Dal se despertó antes del amanecer, tomó lápiz y papel y comenzó a dibujar su pequeño proyecto. Representaba una especie de chaleco con correas ajustables que sostendrían al caballo y lo ayudarían a sentir sus patas sin soportar todo su peso. Si podemos crear este dispositivo, Espi podría intentar caminar, dijo con esperanza. Estefanía tomó el papel y lo estudió atentamente. Era una idea simple, pero entendía que no sería tan fácil de implementar. Sin embargo, en la caballeriza no había adultos, así que no podía ofrecer su ayuda de inmediato. Cuando Dal presentó su plan a Jorge, el dueño del establo, él se mostró escéptico. «Eso no es posible», dijo. Pero Dulce no aceptó un «no» como respuesta definitiva. «Si estuvieras en el lugar de Espi, ¿no querrías que intentáramos?». Esa pregunta dejó a Jorge confundido. Tal vez solo era la visión de una niña soñadora, o tal vez era exactamente lo que Espi necesitaba. Intrigada por el proyecto, Estefanía contactó a ingenieros biomecánicos y veterinarios especializados en estos temas. La mayoría eran escépticos, pero algunos quedaron fascinados con la posibilidad de crear un sistema de apoyo para caballos lesionados. Después de una semana de investigación, el primer prototipo estuvo listo. Era una estructura ligera pero resistente, diseñada para envolver el cuerpo de Espi y aplicar una presión uniforme en su columna vertebral. El día de la prueba, la caballeriza estaba llena. Veterinarios, voluntarios de zoológicos e incluso periodistas locales asistieron. También llegaron vecinos que habían oído hablar del improbable intento de salvar al caballo. El equipo de soporte fue ajustado. Por primera vez en semanas, Espi comenzó a levantarse. Al principio, sus patas temblaban, pero poco a poco recuperó estabilidad. La caballeriza quedó en absoluto silencio. Luego, un murmullo de asombro recorrió la multitud. Durante unos segundos, Espi se mantuvo de pie, y en ese momento todos comprendieron que lo imposible se estaba volviendo realidad. El aire en la caballeriza de Valle de los Pinos estaba cargado de expectación. Todas las miradas estaban fijas en Espi, quien durante semanas no había podido moverse. Pero ahora, sostenido por el equipo que ayudó a crear una niña de 6 años, estaba de pie. No duró mucho. Sus músculos temblaban, y en sus ojos se reflejaba la lucha interna entre el dolor y el peso invisible que lo empujaba de vuelta al suelo. Cayó, y el sonido de su cuerpo golpeando la paja resonó en la caballeriza. Un suspiro colectivo recorrió la multitud. No pudo sostenerse. Pero Dulce no permitiría que todo terminara así. En el fondo de su corazón, sabía que ningún intento era en vano. Poco a poco, los veterinarios y expertos comenzaron a considerar la posibilidad de que Espi realmente tuviera una oportunidad de recuperación, aunque no sería fácil. El doctor Santiago fue directo. Si queremos que vuelva a caminar, necesitará un tratamiento intensivo sin garantía de éxito. Será un proceso largo y doloroso, y no sabemos si podrá resistirlo. Jorge, el dueño del establo, suspiró mientras observaba a Espi en el suelo. Estaba agotado tanto emocional como financieramente. La decisión más práctica era poner fin al sufrimiento del caballo. Pero entonces, la voz de Dulce sonó fuerte y decidida. «Yo todavía quiero luchar. ¿Por qué ustedes están listos para rendirse?». Todos se volvieron hacia la niña, que sostenía una manzana en sus manos. Se arrodilló junto al caballo y le ofreció la fruta.
Espi levantó la cabeza y la tomó. Fue un gesto simple, pero cambió todo. Jorge suspiró y se pasó una mano por la cara. No era un hombre sentimental, pero había algo en esa escena que no podía ignorar. Finalmente, dijo: intentemos la rehabilitación. Al día siguiente, comenzó la terapia para fortalecer los músculos atrofiados de Espi. Dal siempre estaba presente, observando cada sesión y conteniendo la respiración con cada intento. Al principio, Espi apenas podía mantener el equilibrio. Cada vez que intentaba levantarse, su cuerpo temblaba, y solo los cables que lo sostenían le permitían mantenerse en pie. En el momento de su caída, el sudor le empapaba el cuerpo como si fuera un sudor frío. La mirada de Espíritu reflejaba el sufrimiento, pero Dals, con fe, le dijo: ya lo hiciste. Un día podrás repetirlo. Sus ojos brillaban de esperanza. Él la miró y en ese instante, intentó levantarse nuevamente. Centímetro a centímetro, sus patas buscaban apoyo, y su cuerpo, que antes había sido vencido, luchaba contra la gravedad. Esto continuó hasta que, finalmente, logró ponerse de pie. Después de unos segundos, ya estaba de pie. Con solo esto, todos alrededor comprendieron que Espíritu seguía luchando. Después de 2 semanas de rehabilitación, finalmente Espíritu pudo ponerse de pie sin la ayuda total del aparato, pero eso no era suficiente. Necesitaba caminar. El primer día de intentos fue duro, cada movimiento parecía un infierno, sus piernas temblaban, su cuerpo se inclinaba peligrosamente a los lados, y cada paso era como un desafío que parecía imposible. Dals lo observaba con el corazón acelerado. Vamos, puedes hacerlo, le decía, y él daba un paso. Primero 10 centímetros, luego 20, y luego medio paso. Y ahí volvió a caer. Dals corrió hacia él, con lágrimas en los ojos, temiendo por su vida. Sabía que no sería fácil, pero no esperaba que fuera tan duro. Por un momento, Espíritu quedó inmóvil, respirando con dificultad. Sus ojos estaban cerrados, y el miedo comenzó a esparcirse entre los presentes. Alguien dijo algo, pero Dals sintió como si algo dentro de ella se rompiera. Sin embargo, no podía rendirse. Se arrodilló junto al caballo y lo acarició suavemente en la cabeza. Creo en ti, pero tú también tienes que creer, susurró. Espíritu abrió los ojos e intentó levantarse nuevamente. Los días siguientes fueron cruciales. Con cada sesión, Espíritu ganaba fuerza. Sus pasos se volvían más firmes. Ya podía caminar distancias cortas. El avance fue recibido con lágrimas y vítores de los veterinarios de la región. Comenzaron a visitar el establo para ver cómo se recuperaba Espíritu. Su recuperación se convirtió en un verdadero milagro. Sin embargo, no solo los expertos se sintieron tocados por su historia. Las familias también comenzaron a venir al establo para compartir la alegría de su regreso a la vida, para ver al caballo que había desafiado lo imposible. Algunas personas trajeron a sus hijos con discapacidades, y se sentían inspirados por la lucha de Espíritu. Y algo extraordinario ocurrió. Uno de esos niños, Yuri, de 8 años, había perdido el habla tras un accidente y nunca había pronunciado una palabra. Sin embargo, cuando se acercó a Espíritu, extendió su mano y tocó su hocico. Por primera vez en años, murmuró la palabra caballo. La madre del niño tapó su boca, sorprendida. Los ojos de Jorge, el dueño del establo, se agrandaron. Rudy sonrió levemente. Ella sabía que ese caballo no era solo un animal, sino un verdadero milagro. Yuri demostró que uno podía seguir adelante, incluso con una pierna menos. Pero eso no fue lo único que logró. Desde entonces,
la tragedia con el corcel, y todos sabían que se acercaba el día en que se decidiría si el caballo regresaría a su antigua vida. El ambiente en el establo estaba lleno de expectación. Los cuidadores, los veterinarios, Jorge y Estefanía, todos esperaban con esperanza. El sol se alzó lentamente sobre los campos, inundando el valle con luz dorada. La hierba aún estaba mojada por el rocío, y la brisa matutina traía el aroma de la tierra fresca y los primeros rayos del sol. Reflejados en el pelaje de Espíritu, lo hacían parecer más fuerte, más vivo y decidido. Hoy era el día en que iba a intentar trotar nuevamente. Desde la caída, cada paso había sido una batalla, pero ahora, con sus patas firmemente en el suelo, estaba listo para su mayor prueba. Dals, con los ojos brillando de emoción, estaba junto a él. Sabía que este momento lo decidiría todo. Si lograba dar su oportunidad, podría regresar a su antigua vida. Si fallaba, nunca podría volver a ser el mismo. Toda la cuadra estaba reunida para ver a los cuidadores, los veterinarios, Jorge y Estefanía, quienes creían en la esperanza contenida en la historia de Espíritu. El silencio era absoluto. Todos esperaban el test final. Dals, con la mirada firme, miró a Espíritu, y susurró: «Ya has llegado tan lejos. Solo te queda un paso». El caballo inhaló profundamente, y sus fosas nasales se dilataron. Podía sentir el peso del momento. Jorge, el veterinario, no quería arriesgar a Espíritu. El caballo ya había superado tanto, y tal vez sería mejor no arriesgar más. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, Dals saltó sobre la cerca y dijo algo que hizo que todos callaran: «Yo creo en él». Deben creer también. Estas palabras fueron dichas con tal sinceridad y convicción que penetraron el corazón de todos los presentes. Jorge suspiró profundamente y dijo: «Que así sea», y dio la señal para comenzar el entrenamiento. El caballo estaba sobre el suelo blando, rodeado por los espectadores. Sus patas presionaban la tierra mientras levantaba la cabeza con una gracia casi natural. Ya no era un animal frágil y condenado, estaba lleno de vida y fuerza. Al mirar a su alrededor, Jorge notó que los cuidadores se habían ido. Ahora estaba solo con el destino y Espíritu. Su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salir de su pecho. Luego, con voz suave pero llena de fuerza, dijo: «Que Espíritu comience». El caballo dudó por un momento, pero luego dio un paso con una pata, luego con la otra. El movimiento comenzó con un trote ligero, como si estuviera redescubriendo lo que siempre había sido parte de su ser. Todos los presentes abrieron los ojos con asombro mientras Espíritu comenzaba su recorrido, primero inseguro, pero luego más firme. Y en ese momento, ocurrió algo mágico. Como si el instinto hubiera tomado el control, el caballo trotó por todo el corral. Jorge observaba con el corazón en la boca. Dals no podía contener las lágrimas. Jorge cerró la boca de asombro, mientras los cuidadores gritaban de emoción. Aplaudían y los niños reían y lloraban al mismo tiempo. El milagro del caballo, que parecía condenado a nunca caminar de nuevo, ahora galopaba libremente por el campo. Ese día ocurrió lo imposible. Las noticias sobre la operación de Spirit se difundieron rápidamente por todo el país. La historia de Dulce fue publicada en periódicos, revistas y en televisión. Los especialistas en rehabilitación de caballos comenzaron a estudiar su experiencia, y pronto se hizo evidente que el dispositivo creado para ayudar a Spirit se convirtió en un avance revolucionario para los caballos. El sistema de soporte, que comenzó como un simple dibujo de una niña pequeña, fue optimizado y adoptado por varios centros de rehabilitación. Recibió el nombre de Sistema de Esperanza Dulce y cambió la vida de innumerables caballos en todo el mundo. Un año después de aquel octubre fatídico, Pine Valley ya no era el mismo. Antes era solo un establo común,
pero ahora se había convertido en un centro de rehabilitación para caballos. Dulce, la niña de 7 años con necesidades especiales, estaba sentada junto a la cerca observando a su caballo favorito, Spirit, correr por los campos. Su pelaje cobrizo brillaba al sol, y la visión de esto le sacaba una sonrisa. Con sus pequeños dedos, acariciaba suavemente su melena y susurraba, «Eres el mejor caballo del mundo». Con la cabeza inclinada pacíficamente, Spirit le tocaba suavemente la palma de la mano, como si estuviera de acuerdo con ella, sabiendo que ya no estaba condenada a no caminar. Esta fue una historia sobre nunca rendirse. Recordaba que con amor, esperanza y determinación, incluso las cosas más imposibles pueden hacerse realidad. Y este legado vivirá para siempre. La historia de Spirit y Dulce no solo es un camino hacia la recuperación física, sino un testamento al poder de la fe, la compasión y los lazos fuertes entre las personas y los animales. Dulce no se rindió ante lo imposible, creyó cuando nadie más lo hacía, y gracias a ella, Spirit pudo correr de nuevo. Ahora, díganme, ¿puede un caballo condenado a la pena de muerte desafiar al mundo? Las probabilidades que nos impiden hacer lo mismo son iguales. Cree en ti mismo y nunca te rindas. Tu espíritu es más fuerte de lo que crees. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla con aquellos que necesiten esperanza. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias emocionantes. Vamos a difundir inspiración por todo el mundo. Nos vemos en el próximo vídeo.